Este es el director, este el camarógrafo, este el sonidista, esta la productora y este soy yo. Ya nos vio y sin embargo no nos conoce. No porque una fotografía solamente es una milésima de segundo que se congela. La fotografía sí tiene la imagen, pero no tiene a la persona. O sea, no tiene sus aspiraciones, su estado de ánimo, sus deseos. Una persona siempre es mucho más que su fotografía. Le invito a mirar la fotografía del general Calixto García tratando de verlo en verdad, o sea, penetrar mucho más allá del papel de la fotografía para descubrir al Calixto cotidiano, al real, al de carne y hueso. Frederick Fuston fue un hombre estadounidense que peleó al lado de Calixto. Fuston dejó por escrito lo que les leo. El general Calixto García era un hombre de la más imponente apariencia, de más de 6 pies de altura, pero en él lo que más llamaba la atención era un agujerito que tenía en la frente y que él siempre llevaba cubierto con un taco de algodón. Y el tamaño. Todos los que le conocieron hablan del tamaño de Calixto García. Fuston dejó por escrito que eran 6 pies. 6 pies equivalen más o menos a 1.82 metros, o sea, el general era 2 metros más alto que yo. Por cierto, aquí en este museo hay algo que permite tener una idea bastante completa del tamaño del general. Este es el traje, la levita y el pantalón con que el general viajó a los Estados Unidos en 1898. Y por esas casualidades de la historia, el sastre que cosió esta ropa fue Nicanor Mella, padre de Julio Antonio Mella. Dice Fuston que el general era alto, que era robusto, que tenía aires aristocráticos, la piel muy blanca y los ojos claros. Hay algunos historiadores que aseguran que los ojos de Calixto García eran verdes. Sin embargo, Gerardo Castellanos, que fue amigo del general, asegura que los ojos de Calixto eran grises. Fuston dice que Calixto tenía un andar majestuoso y Gerardo Castellanos aseguró que el general parecía un gladiador. Fuston aseguró que lo mismo sentado que de pie, Calixto García parecía una estatua. Dijo Gerardo Castellanos que la voz de Calixto, lo mismo cuando estaba contento que cuando estaba colérico, era como un trueno en medio del campamento o del combate. Calixto estaba en Madrid, de allí no podía salir porque así lo habían decidido las autoridades españolas. Incluso le habían asegurado que si intentaba escapar lo iban a apresar, lo iban a llevar a una cárcel de máxima seguridad, de donde no podría fugarse y donde tampoco iba a poder soportar el infierno en que se iba a convertir su vida. Sin embargo, en 1895 comenzó la guerra en Cuba. El general sabía que su deber era venir a la isla y por eso organizó una estratagema y logró fugarse. Se montó en un tren en Madrid y llegó hasta París. En París, los periodistas se enteraron que el célebre guerrillero Calixto García estaba en la ciudad y fueron a él como moscas a un pastel. Esto que les voy a leer seguidamente lo publicó un periodista después de conocer a Calixto García. Dice: pues, señor, creí que me iba a tropezar con un guajiro machetero y me encuentro con un hombre culto que tiene más cara de general.
que Martínez Campos. Miró Argenter escribió que los grandísimos mostachos o bigotes de Calixto, que le cubrían la mitad de la cara, le daban aire de hombre que vivió en otra época. Otro periodista, del New York Times, entrevistó a Calixto en 1880. Y esto fue lo que escribió. Dice: cualquiera que fuera a encontrar a un capitán famoso en una guerra como la de Cuba podía suponer que iba a haber algún sombrío fanático que solo pudiera compararse a una pantera acorralada. Y por eso mi sorpresa al hallarme en presencia de un hombre bien vestido, de distinguido aspecto y de barba gris. Las maneras y correcto proceder del celebrado guerrillero pudieran haber sentado bien en cualquiera de los más encopetados salones de los grandes de Castilla. Lo vi dirigirse a la señora de la casa con toda la cortesía y galantería de un caballero criollo. Quienes le conocieron dicen que el general era cariñoso en extremo con sus subordinados. Dicen que se le veía en el campamento siempre risueño, haciendo bromas. Incluso cada vez que tenía la oportunidad, Calixto organizaba un baile porque al general le gustaba bailar, y dicen que era un crónico fumador de cigarros. Sin embargo, todo esto que les he contado, el general podía cambiar como la noche al día solamente cuando alguien no cumpliera algo que él le había ordenado. Entonces, cuando eso sucedía, Calixto era capaz de ofender a sus subordinados diciendo las palabras que se le ocurrieran. Y con quien más ácido era el general es con los holguineros. Si un holguinero no cumplía lo que Calixto García había ordenado, entonces él generalmente le decía lo que consideraba que era la mayor ofensa a los holguineros, y solo a los holguineros. Calixto García, delante de toda la tropa, era capaz de decirle: partía de hueviblancos, lo que son es unos pendejos. ¿Por qué a los holguineros los trataba así, tan diferente del resto de los demás? Hay una carta de Calixto García al general Mariano Torres, que por cierto era compadre de Calixto. En ella el general explica lo que ocurría. Le voy a leer un fragmento. Dice: querido Mariano, felicite y dígaselo a los holguineros que pelean con usted, porque ahora sí han hecho muy bien las cosas. Me pongo orgulloso de mis holguineros cuando los veo que pegan, aunque cuando me incomodo yo les llame hueviblancos. Es porque yo quisiera que fueran los que más hicieran, que no en vano he nacido entre el Jigüe y el Marañón, y ahora que soy viejo voy queriendo más a mi pueblo. ¿Les ha sucedido alguna vez que cuando han mirado una fotografía de ustedes consideran que no se parece? Y si Calixto García no se parece tanto a las tantas fotografías que de él existen. En este museo Casa Natal de Calixto García, sin embargo, existe una imagen que es la más fiel y real a quien en vida fue el general, y le voy a llevar a verla. Aquí la tienen, la imagen tridimensional de el guerrero siempre victorioso, mayor general Calixto García Íñiguez. El periódico The Many Times de Nueva York dejó escrito de Calixto: era un perfecto caballero, un hombre de honor, un caballero gallardo, sin miedo y sin tacha.
La historia de su vida parece un capítulo de un gran romance antiguo. La trama más fina que tejiera ese maestro de novelas, Roberto Louis Stevenson, nunca igualaría la vida de Calixto García, una vida repleta de aventuras de interés palpitante y de gloriosa vitalidad. En esa lista ilustre de los más elevados espíritus de la tierra, su nombre figurará en primer lugar mientras continúe escribiéndose la historia y se registren los hechos de los grandes hombres. Pero lamentablemente no hay general que no haya sufrido una derrota. La semana próxima regresaremos a esta, la casa holguinera del general Calixto García, para contarles una historia triste. La última batalla, la que el general perdió. Entonces, tendremos que mostrarle el retrato de la esposa de Calixto, doña Isabel Vélez Cabrera, y delante de la doña, hablarle de Merceditas. Merceditas fue la hija más pequeña del matrimonio. La niña nació con tuberculosis. El padre estaba en la guerra. Parecía que la niña iba a morir de un momento a otro. Sin embargo, Merceditas lo soportó todo con tal de volver a ver al padre. Hasta el próximo encuentro.